Resumen de electrotecnia de bachillerato, tema 1, electrostática, apartado ley de Coulomb. En el vídeo anterior hicimos estos ejercicios que están en oscuro y en este vídeo vamos a hacer los dos que están en clarito. Voy a empezar por aquí por la izquierda. Nos dice que una esfera cargada A, es decir, esta esfera tiene una cierta carga eléctrica y tiene una cierta masa m, y además nos dice que está en equilibrio. Si está en equilibrio quiere decir que no se mueve. Aquí pasa el tiempo y vemos que la esfera A está estática, está sin movimiento. Y dice que está en equilibrio debido a la presencia de otra esfera cargada B. Es decir, tenemos una esfera aquí cargada que también está cargada y es fija. Nos dicen que esta esfera es fija. Entonces nos piden a partir de estos datos dibujar un diagrama de fuerzas que actúan sobre la esfera A, es decir, un diagrama de las fuerzas que actúan sobre esta esfera de aquí, y nos piden expresar una relación entre la fuerza electrostática y el peso de A. Bueno, vamos a ver. Si A tiene una masa m, entonces sobre A debe actuar la fuerza de la gravedad, ¿vale? Que es el peso. Vale, vamos a dibujarla por aquí. Entonces, bueno, este sería el peso que actúa sobre A, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Pongo estas flechitas encima porque estos son magnitudes. Fijaros que he pintado una flecha, esto es un vector, por tanto, y son magnitudes vectoriales. Hay magnitudes que quedan perfectamente expresadas a través de un escalar, de un número, como es la masa, por ejemplo, o el volumen o la densidad que tiene algo, y hay otras magnitudes que para expresarlas completamente, además de dar el numerito, ¿vale?, tenemos que dar una dirección y un sentido. Esas son los vectores. Fijaros, este vector tiene una dirección que es la línea recta sobre la que está dibujado, ¿vale? La he dibujado un poquito apartado para que se vea bien. Tiene un sentido que es hacia abajo, la flecha está apuntando hacia abajo, ¿vale? Es el sentido negativo del eje vertical, del eje de las Y, ¿vale? Y también tiene un módulo, el módulo es la longitud del vector. Entonces, expresando esas tres cosas, pues tenemos la magnitud completamente definida. Por tanto, esto es una magnitud vectorial. Además tenemos una fuerza electrostática y esta fuerza electrostática será de repulsión, ¿vale? Porque si fuese de atracción, si la fuerza electrostática apuntara para allá, ¿vale? Entonces esta esfera A se sentiría atraída por la esfera B y por tanto se movería hacia la izquierda y no podría estar en equilibrio. Pero si está en equilibrio, entonces sí o sí debe haber una fuerza de repulsión. Vale, vamos a pintarla un poquito más pequeña por aquí. ¿Vale? Y esto será una fuerza electrostática. Y también es otro vector. Fijaros que es una flecha, por tanto es otro vector. Bueno, no haría falta poner aquí esto. Simplemente poniéndole el sombrerito ya está completamente claro que se trata de un vector. Además, si está en equilibrio, eso quiere decir que habrá una fuerza que se oponga al peso, ¿vale? Es decir, una fuerza que apunta hacia arriba y además que tenga el mismo valor que el peso, pero sentido opuesto, para que anule completamente el peso. Vamos a llamar a esta fuerza T de tensión, ¿vale? Su pi. Y es otro vector. Fijaros que esta fuerza viene dada por la tensión que hay sobre este hilo. ¿Vale? Sobre este hilo hay una tensión, ¿vale? Bueno, perdón, el hilo da una fuerza de tensión sobre la esfera A, ¿vale? El hilo ejerce una fuerza de tensión sobre la esfera A. Esta sería T, ¿vale? Y bueno, también habrá otra fuerza que se oponga a la fuerza electrostática. Sería esta fuerza de aquí que vamos a llamar T sub X. Vale, por último, nos haría falta ya
expresar la suma de esto del vector de la fuerza del peso y la fuerza electrostática, que sería una fuerza que se opone a la tensión. Vale, bueno, vamos a ver si puedo dibujarla bien, aquí. Vale, esta fuerza de aquí sería la fuerza electrostática más el peso. Y esta fuerza de aquí, la tensión, vamos a pintarlo un poquito más aquí, pegado para que quepa bien, sería igual a T sub X más T sub Y. Vale, bueno, lo voy a pintar fuera para que quepa bien. Tenemos que la tensión es igual a T sub X más T sub Y. Bien, pues ya tenemos el apartado A. Este sería el diagrama de fuerzas. Si os fijáis, todas las fuerzas se anulan unas con otras y por tanto sobre la fuerza neta que actúa sobre la esfera A es nula. Es decir, no, es como si no actuara ninguna fuerza sobre la esfera A. ¿Vale? Y por tanto puede estar en equilibrio, como nos dice en el enunciado. Vale, ahora vamos a hacer el apartado B. Este sería el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Nos piden una relación entre la fuerza electrostática y el peso de A. Bueno, vamos a ver. Tenemos que T sub X se anula con la fuerza electrostática, ¿verdad? Es decir, tengo que... Bueno, vamos a poner primero la fuerza electrostática es igual a T sub X. Fijaros que ahora no pongo la flechita, ¿vale? Ahora simplemente estoy trabajando con el módulo, es decir, con lo que mide este vector de aquí, mide lo mismo que este vector de aquí, ¿verdad? Porque se están anulando uno con el otro, ¿vale? Por tanto tienen que medir lo mismo. Entonces, el módulo, que es lo que mide el vector de este vector de aquí, tiene que ser igual al módulo de este vector de aquí. ¿Ve? Y por otro lado, tengo que el peso, el módulo de este vector, es igual al módulo de este otro vector de aquí, porque se anulan entre sí. Es igual a T sub I. ¿Vale? Ahora bien, fijaros, si yo copio... Bueno, fijaros que este ángulo alfa creo que se ve que es igual a este ángulo de aquí. El ángulo que hay entre el vector T y T sub I es igual al ángulo que forma la vertical con el hilo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos alfa. Vale. Y fijaros que si yo ahora copio estos dos vectores de aquí, ¿vale? Copio, pego por aquí. Y copio este vector de aquí, T sub X. Bueno, esto lo puedo borrar. Copio este vector de aquí. Control V. Y ahora lo llevo al final del vector T sub I. Vale, este sería T sub I. Este sería T sub X. Y este de aquí sería la suma de los dos vectores T. ¿Vale? Y yo tengo aquí el ángulo alfa. A ver si puedo pintarlo bien. Vale. Y yo tengo aquí este ángulo alfa. Ahora bien, este triángulo es rectángulo, ¿verdad? Porque aquí entre el ángulo que forman T sub X y T sub I es un ángulo recto, son 90 grados. Por tanto, yo puedo aplicar las identidades trigonométricas simples. Yo tengo en concreto que la arcotangente, bueno, vamos a ver, la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, es
la longitud del cateto opuesto entre la longitud del cateto contiguo. Es t sub x entre t sub y. Y yo puedo, por tanto, despejar t sub x. Tengo que t sub x es igual a t sub y por la tangente de alfa. ¿Vale? Bueno, pues ahora, donde pone t sub x aquí, sustituyo t sub y por la tangente de alfa. T sub y por la tangente del ángulo alfa. Y bueno, ahora t sub y lo puedo sustituir por el peso, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que esto es el peso por la tangente de alfa. Y ahora ya tengo la relación. Fijaros, cuando nos piden una relación nos piden un cociente. Nos están pidiendo el cociente de la fuerza electrostática entre el peso de A. Por tanto, tendré que la relación que hay entre estas dos fuerzas es igual a la tangente de alfa. ¿Vale? Y ya habríamos hecho el apartado B. Así de fácil. Vamos ahora con este ejercicio, con el otro, que hay en clarito. Vamos a borrar esto. Y bueno, aquí nos dicen tres partículas A, B y C, igualmente cargadas, es decir, tengo que Q sub A, ¿vale? La carga que tiene la partícula A es igual a la carga que tiene la partícula B, a Q sub B, y es igual a la carga que tiene la partícula C. Y pues en las siguientes coordenadas. Además nos están dando las coordenadas de un plano, ¿vale? Es decir, yo tengo aquí un plano. ¿Vale? El eje de abscisas, el eje de las X o eje horizontal. Y el eje de ordenadas, eje de las Y o eje vertical. ¿Vale? Y nos están dando aquí, bueno, imaginaros que aquí tenemos 1 centímetro, porque es en centímetros, ¿verdad? Expresadas en centímetros, ¿no? Un centímetro, por aquí tendría, bueno, un poquito más por aquí, 2 centímetros, etcétera, ¿no? Y bueno, más o menos por aquí tendría 1 centímetro en el eje de las Y. ¿Vale? Y me están dando las coordenadas de A. Por ejemplo, la coordenada, vamos a poner 2, 1, pues esto es como jugar a los barcos. Me tengo que poner en el eje de las Y, cuando leo este 2, la primera coordenada de este punto, pues me tengo que ir al eje de las X, ponerme en 2, ¿vale? En 2 centímetros, y trazar una recta paralela al eje de las Y. Y después, donde tengo 1, me tengo que ir al eje de las Y y trazar una recta, a partir de este punto, una recta paralela al eje de las X. Y donde se cruzan, pues tendría el punto aquí 2, 1, ¿vale? Así se leen las coordenadas. Bueno, creo que son cosas obvias, pero por si acaso lo comento. Entonces nos dice que la partícula A tiene coordenadas 2 tercios 0, es decir, esto sería un medio, ¿vale? Y 2 tercios, pues tendría que dividir esta unidad que hay aquí, dividirla en 3, pues más o menos así, ¿no? Más o menos. Este sería el punto 2 tercios. ¿Vale? Aquí tendría 2 tercios de centímetro, ¿vale? Pues tiene coordenadas 2 tercios, es decir, me tengo que poner aquí, ¿vale? Y tiene coordenada 0 en el eje de las Y, es decir, en el eje de las Y está aquí. Y si yo trazo una recta, así, y ahora trazo una recta desde el punto 0 en el eje de las Y, ¿dónde se cortan? Se cortan aquí, ¿verdad? ¿Vale? Entonces tengo que la partícula A se encuentra aquí. Se encuentra sobre el eje de las X a la altura de 2 tercios de centímetro. ¿Vale? La partícula B tiene coordenadas 0, 0, es decir, está en el origen de coordenadas. Está en el punto 0, 0.
Vale, esta sería la partícula A y esta sería la partícula B. Y C tiene coordenadas 0, 1, es decir, en el eje de las X me voy al punto 0, sería aquí, ¿vale? Y en el eje de las Y me voy al punto 1, sería aquí, es decir, la partícula C estaría por aquí más o menos. Bueno, más o menos no, estaría ahí. Vale, perfecto. Ahora nos dice que C ejerce sobre B una fuerza de 4,0 por 10 a la menos 5 newtons, ¿vale? Y además, como están igualmente cargadas, las cargas son del mismo signo, entonces esta fuerza tiene que ser de repulsión, tiene que apuntar hacia abajo. Entonces, uy, perdón, no sé qué he hecho, ahí. Entonces voy a dibujar esa fuerza, sería una fuerza que apunta hacia abajo. Pero vamos a dibujarla desde el centro, bueno, más o menos por aquí. Entonces yo aquí tengo una fuerza de repulsión, ¿vale? Que es la fuerza que experimenta B debido a la carga C, ¿vale? Es un vector y es igual a 4,0 por 10 a la menos 5 newton, eso sí, expreso la componente de este vector, esta sería la componente J. Claro, cuando tenemos en el eje de las Y una fuerza que actúa sobre el eje de las Y, ¿vale? Pues tiene componente J, ¿vale? Si actuara sobre el eje de las X, tendría componente J. De vector J es igual al vector 0, 1. Es decir, es un vector ¿vale? Que apuntaría hacia arriba, este sería el vector J, ¿vale? Bueno, cosas de vectores que tampoco importa mucho, porque al final vamos a trabajar con los módulos, pero bueno. Pero aquí sí tendría que ponerlo. Bueno, y esto sería en negativo, ¿por qué? Porque está apuntando hacia abajo, ¿vale? Tendríamos que ponerlo en negativo. Sería J. Y ahora ya ponemos las unidades, newtons, ¿vale? Como apunta hacia abajo, es negativo. Si estuviera apuntando hacia arriba, pues sería positivo, ¿vale? Bueno, cosas que son propias de vectores, pero que tampoco hace falta mucho para hacer este ejercicio, ¿vale? Simplemente lo comento para que os vaya sonando. Ya en vídeos posteriores pues irán apareciendo más cosas. Y bueno, también dice la fuerza que A ejerce sobre B. Bueno, la fuerza que A ejerce sobre B será una fuerza que apunte para allá, porque las dos tienen la misma carga, entonces será una fuerza de repulsión. Y esto será la fuerza que experimenta B debido a la partícula A, a la carga de la partícula A. Y bueno, esto es lo que nos piden en el apartado A, no lo sabemos. Y en el apartado B nos piden la fuerza neta sobre B ejercida por A y C. Es decir, nos piden hallar la suma de estas dos fuerzas, ¿vale? La fuerza que actúa sobre B, la fuerza neta es tanto la fuerza, esta fuerza de aquí que he pintado en rojo, como esta fuerza de aquí. La suma de estas dos fuerzas será la fuerza neta, ¿vale? Así como el ángulo que forma esta fuerza con el eje vertical. Bueno, esta fuerza pues será una fuerza que apunte para allá, ¿vale? Y formará un ángulo aquí con el eje vertical. Pero bueno, eso lo veremos. Lo veremos ahora. Bueno, pues vamos con el apartado A. Vamos a ver. Nos piden la fuerza que A ejerce sobre B. Es decir, nos piden esta fuerza. La fuerza que experimenta B debido a la carga A. ¿Vale? Y bueno, yo voy a trabajar con módulos, así que no pongo esta flecha. Bueno, y esto será igual a una cierta constante, ¿vale? Que viene determinada por el medio que está interpuesto entre las cargas. Como no nos dicen ese medio, pues damos por hecho que es el vacío. Entonces tenemos K sub 0, es decir, 9 por 10 a la 9, coulombio, metro al cuadrado, newton a la menos 2, ¿no? Sería K sub 0. Si no, lo ponemos aquí para que quede claro. K sub 0 igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons metro cuadrado, coulombio, metro al cuadrado, newtons a la menos 2, ¿vale?
Y bueno, es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, Q sub B por Q sub A. Y también es inversamente proporcional a la distancia que las separa, es decir, a R, bueno, de A, B, ¿vale? A esta distancia que las separa. Eso sí, elevada al cuadrado. Bien, pues ya tenemos la fórmula. ¿Nos hace falta algo? Pues sí, nos hace falta saber quién es Q sub B, quién es Q sub A. Bien, ¿cómo podríamos hacer eso? Pues mirar, aquí nos están dando una fuerza, ¿vale? Entonces vamos a ver si a través de esta fuerza que nos dan podemos hallar las cargas. Entonces tengo que la fuerza que se ejerce sobre B debido a la carga C, ¿vale? Trabajo con el módulo, así que no pongo esta flecha. Trabajo con la longitud del vector solamente. Bueno, pues es igual a cos 0 por el producto de las cargas, Q sub B por Q sub C, entre la distancia que las separa al cuadrado. Es decir, la distancia que hay de B a C, elevada al cuadrado. Vale, Q sub B y Q sub C son iguales, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Entonces yo puedo sustituir Q sub C, ¿vale? Por Q sub B. Y esto me quedaría entonces como K sub 0 por Q sub B al cuadrado. Fijaros que si sustituyo Q sub C por Q sub B, aquí se me queda Q sub B por Q sub B. Eso es Q sub B al cuadrado. Entre la distancia al cuadrado que separa a las cargas. Vale, puedo despejar aquí, fijaros, ahora tengo una ecuación, mirad, si borro esto, para que se vea más claro, ahora tengo aquí una ecuación, ¿vale? Con una sola incógnita, porque este dato lo tengo, y este dato también lo tengo. ¿Qué distancia separa a B de C? Aquí tengo B y aquí tengo C. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 1 centímetro, ¿verdad? Entonces también tengo ese dato. Bueno, por tanto, ya podemos despejar Q sub B. Y bueno, despejando Q sub B, fijaros, este pasa multiplicando, este pasa dividiendo, ¿vale? Y tengo Q sub B al cuadrado. Entonces tengo esta fuerza, la fuerza que se ejerce sobre B debido a C, por la distancia que hay entre ellas al cuadrado, entre estas cargas, entre la constante, ¿vale? K sub 0. Entonces si ahora hago raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿vale? Esto de aquí, entonces me implica que Q sub P, es decir, si hago aquí una raíz cuadrada, aquí otra raíz cuadrada, pues se me queda como R B a C. Fijaros que como este está elevado al cuadrado, saldría fuera de la raíz cuadrada, por la raíz cuadrada de BC F, la fuerza que se ejerce sobre B debido a la carga C, entre la constante K sub 0. ¿Vale? Entonces ahora simplemente tendría que ir a la calculadora y sacar, pero bueno, no me están pidiendo este dato, a mí me están pidiendo este de aquí, ¿vale? Fijaros, me están pidiendo este dato de aquí en el apartado A, entonces todavía no voy a hacer nada con la calculadora. Así que bajo y fijaros donde pone Q sub B, pues pongo esto de aquí. Y fijaros donde pone Q sub A, como son iguales, puedo poner Q sub B, es decir que aquí tengo, al final tengo lo mismo, tengo Q sub B al cuadrado, ¿no? Fijaros que de hecho no me habría hecho falta, ahora que me fijo, no me habría hecho falta hacer esto de aquí, porque aquí ya tengo Q sub B al cuadrado. Vale, entonces simplemente esto lo borro. Entonces, donde pone Q sub B al cuadrado, pues sustituyo por esto de aquí. Vale. Entonces tengo, esto de aquí me implica que la fuerza que se ejerce sobre B debido a la partícula A, bueno, pues por un lado será K sub 0, por otro lado tendré, donde pone Q sub B al cuadrado, voy a poner esto, entonces tengo
f de b a c por r al cuadrado, la distancia que las separa elevada al cuadrado, entre k sub 0 y todo esto entre entre r, la distancia que separa las cargas a las partículas A y B elevado al cuadrado. Vale, oye, cuando tenía yo A entre B y todo esto entre C, esto era igual a A entre B por C, ¿vale? Así que opero. Y entonces aquí me queda K sub 0 por esta fuerza de aquí por R al cuadrado de B a C entre K sub 0. Bueno, voy a llevar esto un poquito hacia la izquierda para que quepa bien. De AB al cuadrado. Vale, entonces fijaros, aquí tengo K sub 0 y K sub 0 que se me anulan. Vale, por tanto eso no haría falta ni ponerlo. Esta constante se va. Vale, y me queda esto de aquí. Oye, ¿tengo todos estos datos? Sí, ¿verdad? Tengo la fuerza que ejerce C sobre B. Aquí la tengo. ¿Verdad? Tengo la distancia que separa B y C. Es esta distancia de aquí. La tengo, es 1 centímetro. Y tengo la distancia que separa A y B. Es esta distancia de aquí. Es 2/3, ¿no? Entonces lo tengo. Bueno, pues ya tengo todo para ir a la calculadora y sacar esta fuerza de aquí. Entonces esto será igual. Voy a ir a la calculadora, así que espera, que no la he abierto. A ver. Lo cierro y vamos a la calculadora. A ver dónde la tengo. Aquí. Estado grande otra vez y ya tenemos aquí la calculadora. Ahora simplemente hay que poner una fracción donde pone f sub b. Voy a poner, fijaros que estoy trabajando con lo que mide un vector y la longitud no puede ser negativa, entonces lo pongo en positivo, ¿vale? Entonces pongo 4,0, ¿vale? Por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Bajo del exponente para seguir operando por, abro paréntesis porque voy a tener que elevar al cuadrado y son, si no me equivoco, 1 centímetro, ¿no? Entonces tengo 10 elevado a menos 2 metros, 1 centímetro, 10 elevado a menos 2 metros. Hay que pasar al sistema internacional, ¿vale? Para, bueno, incluso no haría falta pasar al sistema internacional. Fijaros, no, es que no hace ni siquiera falta. Vale, simplemente pongo por 1 entre la distancia que separa a B y A elevada al cuadrado. Entonces tengo 2 entre 3 elevado al cuadrado. Vale. Ahora, si damos a igual, pues ya nos tiene que salir esta fuerza. Vale. Damos aquí a SD para que se nos pase de fracción a decimal. Vale, es 9 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces aquí tengo 9,0. Como me han dado aquí dos cifras significativas, aquí también pongo dos cifras significativas. Por 10 elevado a menos 5 newton. Y como estoy trabajando con el módulo, ya no me hace falta poner las componentes de ningún vector, porque estoy expresando solamente el módulo de este vector. Bueno, pues tengo que este vector de aquí, vamos a sacar los colorines, borro aquí, uy, perdón, no sé qué ha pasado. Vale, este vector de aquí es igual a 9,0 por 10 elevado a menos 5. Eso sí, tengo que poner
como estoy expresando un vector, ahora sí tengo que expresar el signo. Ahora es negativo porque está apuntando hacia la izquierda este vector. Y que me llevo esto un poquito para allá. ¿Vale? 9 por 10 a la menos 5. Tengo que expresar la componente que tiene este vector, que es la componente y. ¿Vale? Newtons. Bien, pues ya tengo el apartado A completamente hecho. Vamos ahora al apartado B. Nos piden la fuerza neta que sobre B, ¿no? Que están ejerciendo A y C sobre B. Esa fuerza neta, como he dicho antes, será la suma de estos dos vectores. Y bueno, para hacer esa suma, fijaros, lo único gráficamente, lo que tengo que hacer es... A ver, perdonar. Bien, coger este vector, control C, control V, lo copio y ahora lo traslado aquí al final de este otro vector y ahora uno el principio del vector rojo con el final del vector azul y me sale la suma entre el vector rojo y el vector azul, ¿vale? La suma de esos dos vectores, que sería más o menos esto de aquí. Vale, más, bueno, vectores curvos no existen, así que lo voy a intentar hacer un poco más recto. Ya no me sale. Vale, más o menos. Este vector de aquí, que he pintado en verde, voy a borrar este ya no hace falta, sería... Uy. Verde sería este vector de aquí más este vector rojo. Exactamente, sería este vector de aquí. Entonces, bueno, para dar este vector, esta fuerza, bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente, es muy fácil. Tengo que FBA más FBC, ¿vale? Pues es el vector menos 9,0 por 10 elevado a menos 5 y, ¿vale? Más, bueno, más y menos es menos 4,0 por 10 elevado a menos 5 J. Y todo esto son newtons, ¿vale? Este sería la fuerza neta. Pero eso sí, a mí me están pidiendo que dé un ángulo. Por tanto, voy a expresar este vector en vez de a través de sus componentes, ¿vale? De sus componentes con los vectores unitarios. Estos serían los vectores unitarios, como he comentado antes. ¿Vale? Lo voy a expresar a través de su módulo y del ángulo y de un ángulo que forma con uno de los ejes, en este caso con el eje vertical. Es decir, voy a expresar este vector de la siguiente forma. Voy a dar la longitud del vector y voy a dar un ángulo, el ángulo alfa que forma ahí. Vamos a, bueno, incluso voy a pintar esto ya en negro. Entonces voy a expresar este ángulo. Voy a llamar a este ángulo alfa. Y voy a dar la longitud del vector. Bueno, teorema de Pitágoras. Fijaros, si yo ahora pinto aquí uno de los vectores, este sería el vector verde. Vale, pinto el otro vector. Uy, ¿por qué se borra? Pinto el otro vector aquí. Vale, y este vector azul lo voy a pintar aquí, debajo. ¿Eh? Bueno, este de aquí sería en color rojo, para que se vea bien quién es quién. Pues fijaros que yo aquí vuelvo a tener un ángulo recto, ¿verdad?
y me están pidiendo este ángulo alfa. A ver, yo tengo que la tangente de este ángulo alfa es igual al cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es el vector azul, f sub bc. Entonces la tangente de alfa será lo que mide este vector, es decir, el módulo de este vector, f sub a, entre el cateto contiguo, que es este vector rojo, f sub bc. Vale. Entonces ahora lo que tengo que hacer para hallar este ángulo, vamos a poner esto por aquí. Pues es arcotangente, ¿no? Entonces tendré que la arcotangente de f sub b a entre f de sub bc es igual al ángulo. Vale. Pues vamos a la calculadora otra vez. Borro aquí. Vamos a darlo en grados, que se entiende un poquito mejor, ¿no? Creo que lo tengo en radianes, así que vamos a darlo en grados. Para darlo en grados, doy a Shift, Mode Setup, y 3 sería en grados centígrados, ¿vale? Y 4 sería en radianes, ¿vale? Entonces pulsamos 3 y ya lo tenemos en grados normales. Vale, pues hacemos, para hacer la arcotangente damos a Shift, tangente, y se nos pone tangente a la -1, que es como arcotangente. Abrimos la fracción y ahora ponemos el módulo de f sub a. El módulo es 9 por 10 a la -5. Bueno, puedo poner un 9 aquí. Y el módulo de f sub bc es 4,0 por 10 a la -5. Puedo poner un 4. Fijaros que 10 a la -5 y 10 a la -5 se me anularían, ¿verdad? Yo tengo aquí 10 a la -5 a por 10 a la -5 entre b por 10 elevado a -5. Entonces esto y esto se me anula y se me quedaría como a entre b. Por eso he puesto 9 entre 4, ¿vale? Bueno. Vamos aquí y ya cerramos aquí el paréntesis. Damos a igual. Y bueno, este ángulo alfa son 66 grados aproximadamente. Si damos aquí donde pone estas comitas de aquí, nos pone los grados, minutos y segundos. Entonces podemos dar alfa en grados, minutos y segundos. Entonces tengo que alfa son 66 grados, 2 minutos, aproximadamente 15 segundos. Entonces tenemos que alfa es 66 grados, 2 minutos y 15 segundos. Vale, pues ya habríamos dado alfa. Ahora simplemente podríamos también averiguar lo que mide este vector verde, es decir, dar el módulo. Es decir, dar f p a más f sub b c. Eso sí, es el módulo. El módulo también lo podemos expresar así, de esta forma. Bueno, pues para eso, fijaros, teorema de Pitágoras. Tenemos que lo que mide este cateto de aquí, que es la hipotenusa, al cuadrado, es igual a lo que mide este cateto de aquí al cuadrado, más lo que mide este cateto de aquí al cuadrado. Es decir, que yo tengo que esto es igual, esto al cuadrado, es igual a f sub ba al cuadrado más f sub bc al cuadrado. Entonces ahora simplemente hago raíz cuadrada, ¿vale? Y bueno, entonces voy a separar esto un poquito aquí para que quepa bien. ¿Vale? Y este cuadrado se me iría. Y bueno, pues ya voy a la calculadora y lo hago.
Entonces tengo la raíz cuadrada de... Vamos a ver, f sub ba al cuadrado, es decir, 9 por 10 elevado a menos 5. Y esto al cuadrado. Más f sub bc, que es 4 por 10 elevado a menos... Uy, no está elevado a menos 5. Y esto también al cuadrado. Da igual. Y bueno, son 9,9 aproximadamente, con dos cifras significativas, ¿vale? Por 10 elevado a menos 5. Entonces tengo que esto es igual a 9,9 por 10 elevado a menos 5. Eso sí, tengo es unidades de fuerza, entonces son newtons. Bueno, pues ya tendríamos el ejercicio hecho, ¿vale? Entonces nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.